Es medianoche. La luz del celular es lo único encendido en el cuarto. La sábana aún guarda el calor del cuerpo, pero la cabeza no se detiene. No es deseo, es aburrimiento, ansiedad, una necesidad confusa de escapar de mí mismo. Abro el navegador. Aunque ya conozco el camino de memoria, es automático. El cuerpo aprendió la ruta, como quien vuelve a un hábito que no mata, pero tampoco cura en él. Video comienza. El cerebro libera dopamina. El pulso se acelera. Por un instante, parece que el mundo entero se reduce a esa pantalla, pero luego llega el después en el vacío. La respiración pesada, la mirada fija en el techo. Apago el celular. El cuarto queda mudo y el silencio no es paz, es peso. Pienso que quizás sea aquí, en este vacío, donde Dios todavía me espera, no para juzgarme, sino para encontrarme. El cuerpo aún pulsa, pero es un pulso cansado, como si hubiera gastado demasiada energía para sentir demasiado poco. El cerebro lo llama recompensa, pero lo que yo siento es solo agotamiento. La culpa llega disfrazada de sueño, pero antes de dormir, algo dentro de mí pregunta, ¿por qué sigo volviendo? Si nunca me llena, no tengo respuesta. Solo noto que, por un segundo, la pregunta dolió más que el placer. Y tal vez ese sea el comienzo de algo. El día siguiente, amanece igual. Nada cambió afuera, pero algo dentro de mí sigue inquieto. Hay una sensación de resaca que no es física, es mental. El cerebro parece aún hambriento, buscando otra dosis, como si la noche no hubiera sido suficiente. La dopamina funciona así: promeci aliviu, nu paz. Te convence de que la próxima vez será distinta, pero siempre deja el mismo vacío. Es química pura, una ilusión precisa, y sin embargo, el cuerpo la obedece como si fuera verdad. Durante el trabajo, siento el impulso volver. No es deseo, es memoria. Una notificación, una imagen fugaz, y el cerebro despierta su rutina en tensión, anticipación, recompensan todo en segundos. No necesito ni la pantalla. El circuito ya está grabado. La ciencia lo llama condicionamiento. Yo lo llamo esclavitud elegante, porque se siente libre, pero decide por mí en camino hasta la ventana y dejo que la luz entre. No me salva, pero me recuerda que sigo aquí. El cuerpo, poco a poco, se enfría. El cerebro se calma, aunque por dentro algo murmura. No todo impulso es necesidad. Quizás eso sea lo que la fe intenta enseñarme, que no todo lo que duele es falta, y no todo lo que atrae es amor. Y mientras respiro, percibo algo minimanum, una pausa entre la urgencia y la calma. Tal vez ahí empiece la verdadera abstinencia. Por la noche, vuelvo al mismo punto. No porque lo quiera, sino porque el día me dejó vacío. Es como un reflejo. El cansancio activa el impulso. El impulso busca escape. El cerebro no entiende tristeza, solo estímulo. Y cada clic se vuelve una forma de callar lo que no sé nombrar. El video empieza, las imágenes son las mismas de siempre. Aunque yo finja que no, hay una familiaridad que no tiene nada de íntima. El cuerpo reacciona como un reflejo antiguo, mecánico, y mientras todo sucede, una parte de mí observa desde lejos. Cansada, dura poco. El pico de dopamina pasa rápido, y lo que queda es el silencio espeso, la sensación de haber ganado unos segundos de alivio y perdido algo más profundo. No sabría decir qué. Solo sé que después del placer llega una tristeza sin origen, una calma que no descansa. La ciencia diría que es un descenso químico, una caída natural después del estímulo. Pero yo lo siento distinto, como si mi cuerpo gritara y mi alma bajara la mirada. Apago la pantalla y me quedo quieto, escuchando el zumbido del propio corazón. Pienso en todo lo que busco ahí dentro, en compañía, ternura, olvido, y me doy cuenta de algo que no sé si quiero aceptar. No busco placer, busco presencia. Y esa, la que de verdad calma, ninguna pantalla la ofrece. Empiezo a notar que no soy yo quien busca, es el algoritmo, dentro y fuera, el del teléfono y el del cerebro. Ambos aprenden rápido, registran mis horas, mis debilidades, mis pausas, saben exactamente cuándo ofrecerme lo que creo necesitar. Cada clic
refuerza el camino, el circuito se consolida, la dopamina repite su curva y el cuerpo se convence de que encontró alivio. Pero cuando termina, la mente sigue corriendo, igual de hambrienta. Es un ciclo perfecto de deseo sin descanso. Pienso en cómo la tecnología imita la biología. Ambas funcionan con recompensa inmediata. Ambas venden promesas que no duran. Y en medio de ese intercambio, entre pantalla y sinapsis, me pierdo yo. A veces cierro la app, apago el celular y juro que no volveré. Pero basta una noche más sola, una sensación leve de vacío y vuelvo. No por placer, sino por costumbre. Porque el cuerpo recuerda mejor que la voluntad. La ciencia lo llama plasticidad a lo que repites. Se fortalece. Y me pregunto si la fe será lo mismo, pero al revés. Si repetir actos de confianza también crea caminos nuevos. Quizás libertad no sea dejar de sentir, sino entrenar al cerebro para desear distinto. Una plasticidad del alma, moldeada a fuerza de elección y cansancio. El algoritmo del vacío no se apaga de golpe. Pero en mí empieza a aparecer algo diferente. Una sospecha, una voz que dice despacio, no todo lo que se repite te pertenece. Durante días intento romper el ciclo y fracaso. No hay épica ni milagro, solo repeticiones, como si cada intento abriera una grieta y luego el miedo la sellara otra vez. Pero empiezo a notar algo distinto. Ya no lo hago con la misma inconsciencia. Cada vez que caigo, despierto. Y eso, aunque duela, también es cambio. El cerebro no es malo, solo predecible. Está diseñado para elegir lo que ya conoce, incluso si duele. Busca seguridad, no sentido. Y la dopamina, esa falsa promesa de alivio, es su idioma favorito. Pero hay otra parte en mí, una zona más lenta, más profunda, que también aprende. La ciencia la llama corteza prefrontal, el lugar donde se decide esperar. Allí empieza la posibilidad de la libertad. He leído que el cerebro se moldea con repetición, y pienso que quizás la fe sea eso, en una forma de plasticidad. Repetir esperanza hasta que el cuerpo la crea. Repetir calma hasta que la amígdala entienda que no hay peligro. No necesito fuerza, necesito entrenamiento. Y en cada respiración donde elijo no huir, el sistema nervioso memoriza algo nuevo. El silencio no mata, que la abstinencia también es descanso. El cerebro puede desaprender el impulso, pero necesita tiempo, ternura y verdad. Y por primera vez me doy cuenta de que no lucho contra él, lucho por enseñarle otra manera de volver a casa. Empiezo a entender que la libertad no se alcanza con fuerza, sino con ritmo. El cuerpo necesita otro tipo de lenguaje empausado, paciente, casi silencioso. No basta con evitar el impulso, hay que enseñar al cuerpo a quedarse. Camino más despacio, respiro hondo. A veces pongo la mano sobre el pecho y solo escucho el pulso sin pedirle nada. Al principio parece inútil, pero algo cambia, la respiración se alinea, el pensamiento se despeja, el sistema nervioso entiende que no hay peligro. La ciencia lo llama regulación, yo lo llamo oración, no de palabras, sino de presencia. Cada respiración consciente es una forma de decir, estoy aquí, no necesito huir. Me doy cuenta de que el cuerpo no era el enemigo, solo estaba confundido, agotado de obedecer a una mente en alerta. Y cuando le doy permiso para descansar, responde con una ternura que no esperaban. El pulso baja, la mirada se ablanda, el deseo se vuelve menos ansioso. Hay algo sagrado en ese equilibrio. Aunque nadie lo vea, el cuerpo, poco a poco, recuerda que también puede ser templo. Y en ese reconocimiento silencioso, la fe deja de ser un concepto y se vuelve respiración. El silencio se volvió mi nuevo campo de batalla. No hace ruido, pero exige más coraje que cualquier tentación. El cuerpo protesta, las manos inquietas, la mente acelerada, el impulso repitiendo su promesa de alivio. Es pura química, reclamando su dosis. La dopamina grita con la voz del hábito en solo un poco, solo esta vez. Y el cerebro, entrenado para buscar placer inmediato, lanza imágenes, recuerdos, atajos. Pero esta vez no obedezco, respiro, dejo que el pulso se acelere, que la incomodidad me atraviese sin ceder. La ciencia dice que, al no recompensar el impulso,
el circuito se debilita. Cada pausa crea un hueco donde antes había urgencia, y en ese hueco algo nuevo aparece en claridad. Siento miedo, Xian, pero debajo del miedo hay algo más antiguo en calma. No una calma eufórica, sino una quietud primitiva, como si el cuerpo recordara una verdad olvidada. Tal vez eso sea lo que la fe hace al enseñarle a la biología que puede esperar. No porque haya dejado de desear, sino porque ya no necesita escapar. Cuando el impulso pasa, no siento victoria, siento espacio. Y en ese espacio, por primera vez, mi mente y mi alma respiran al mismo tiempo. Con el tiempo, empiezo a notar que el deseo no desaparece, no se extingue, se transforma. Ya no llega como una ola violenta, sino como un pulso más lento, casi amable. Y descubro que el problema nunca fue desear, sino confundir deseo con escape. El cerebro asocia placer con alivio. La dopamina premia la anticipación, no la plenitud. Pero cuando dejo de buscar ese pico inmediato, algo distinto ocurre en el deseo, se vuelve curiosidad. No me arrastra, me invita. La tensión ya no es amenaza, es energía viva, esperando dirección. Pienso que tal vez la libertad no consista en apagar el deseo, sino en enseñarle otro idioma, transformar la urgencia en ternura, la ansiedad en presencia. El sistema nervioso aprende poco a poco que el placer también puede ser quieto. He empezado a mirar a las personas de otro modo, ya no como imágenes, sino como historias. Y eso cambia mi cuerpo, la mirada se suaviza, el pulso se calma, la química del deseo se mezcla con algo más antiguo, más profundo, respeto. Tal vez eso sea lo que la fe hace cuando madura menos o reprime, orienta. Le enseña al deseo a permanecer sin destruir. Y en esa permanencia nueva, siento por primera vez que el cuerpo y el alma ya no discuten. Solo esperan, juntos, a que algo verdadero los habite. Durante mucho tiempo, confundí culpa con conciencia. Pensé que sentirme mal era una forma de redimirme, pero la culpa no limpia. Solo repite, mantiene el cerebro atrapado en el mismo circuito de vergüenza y alivio, castigo y promesa. He leído que, cuando nos perdonamos, el cerebro activa las mismas áreas que se encienden con la empatía hacia otros. Es decir, el perdón también es biología, una química nueva que desactiva la amenaza interna. El cuerpo deja de huir de sí mismo. Empiezo a practicarlo en silencio, no con palabras, sino con ternura. Cuando la mente me castiga, le respondo despacio, ya entendí. No como excusa, sino como descanso. Algo en mí cambia cuando lo digo. El pulso baja, los hombros se sueltan. El sistema nervioso parece creerle al alma, el peligro terminó. La fe no me pide olvidar, me enseña a mirar con compasión lo que fui. Y en ese gesto, la dopamina deja de tener tanto poder. Ya no necesito castigarme para sentir que sigo buscando a Dios. Perdonarme no me hace inocente, me hace humano. Y quizá eso sea lo que el cielo siempre intentó decirme, a que la gracia también ocurre en el cerebro, cuando dejo de pensar que soy mi error. No sé cuándo empezó, pero un día noté que ya no tenía tanta prisa. No era victoria, era cansancio transformado en calma. El cuerpo, que antes temblaba ante el silencio, ahora lo recibe como descanso. La mente no huye, solo observa. Descubro una extraña paz en lo cotidiano. Comer sin distracción, caminar sin auriculares, respirar sin contar. El placer también puede ser esto, una presencia completa que no exige nada. El cerebro, al parecer, lo entiende. Las mismas áreas que antes se encendían con la excitación, ahora responden al sosiego. No se trata de eliminar el deseo, sino de cambiar su geografía. La dopamina se equilibra, la oxitocina entra en escena, y el cuerpo por fin asocia bienestar con quietud. Hay algo espiritual en ese equilibrio. Siento que la fe no siempre grita. A veces, solo se queda en la respiración, en la mirada tranquila, en la forma en que mi cuerpo ocupa el espacio. No busco señales ni promesas. Solo intento permanecer, aquí, ahora. Y cada vez que logro quedarme, siento que algo invisible se reorganiza dentro de mí, como si el alma, después de tanto correr, hubiera recordado el camino de regreso al cuerpo. Durante mucho tiempo, creí que el placer
era enemigo de la fe. Me enseñaron a desconfiar de lo que el cuerpo disfrutaba, como si sentir fuera pecado. Pero ahora entiendo, el problema nunca fue el placer, fue el hambre con la que lo busqué. El placer sin alma es ruido, pero el placer habitado, ese que llega sin culpa, tiene la textura de la paz. No es una explosión, es una expansión. El cerebro lo percibe distinto, no como descarga, sino como encuentro. La dopamina sigue ahí, pero equilibrada con la oxitocina, con la serotonina que acompaña el sosiego. Es la misma biología, pero bajo otro ritmo, la química del vínculo. He descubierto algo curioso, cuando miro con ternura. Mi cuerpo también se calma. El deseo ya no exige, invita. Y en esa invitación hay algo profundamente espiritual. Como si Dios no quisiera que negáramos el cuerpo, sino que lo habitáramos con gratitud. El alma no huye del placer, lo bendice, porque sabe que el cuerpo también fue creado para el gozo, pero un gozo distinto, el que no necesita esconderse después. La excitación se vuelve presencia, la piel se vuelve lenguaje, la mirada se vuelve oración. Recuerdo la primera vez que sentí eso, no fue con una imagen, fue con una persona. No con prisa, sino con respeto. El contacto fue leve, pero suficiente para que el cuerpo recordara algo que la pantalla había borrado, aunque el placer, cuando tiene rostro y alma, no deja vacío. El cerebro, curioso, también lo notó. No hubo culpa, no hubo necesidad de repetir, solo un silencio amable, una calma nueva que duró horas. Entendí entonces que el placer redimido no grita, respira. Quizás eso sea lo que la fe siempre intentó decirme, aunque el placer no debe extinguirse, debe transformarse en ternura, y que la verdadera pureza no es represión, es presencia. Ahora, cuando mi cuerpo despierta, no lo temo, le agradezco, porque ya no es señal de caída, sino de vida. Y mientras respiro, siento algo profundo, casi divino en el alma. Por fin, volvió a confiar en su carne. Una mañana cualquiera, sin fecha especial, despierto sin ansiedad. El cuarto sigue siendo el mismo celular sobre la mesa, el mismo cuerpo, pero algo invisible cambió. No hay urgencia, no hay ese zumbido interno que pedía estímulo. Siento un silencio diferente, como si el cerebro hubiera aceptado que no necesita estar en alerta para existir. Camino hasta la ventana, la luz entra sin permiso y me toca el rostro. No cierro los ojos, la dejo entrar. Respiro despacio, y el cuerpo responde con esa gratitud física que no necesita explicación. El aire frío en los pulmones, el sol tibio sobre la piel, pequeñas descargas de dopamina, limpias, suaves. La biología, pienso, también puede adorar. Recuerdo todas las veces que creí estar libre, solo porque me contenía. No era libertad, era represión. Ahora lo entiendo. La verdadera libertad no es huir del impulso, es haberlo transformado. Mi sistema nervioso aprendió otro camino. La recompensa ya no está en el clic, está en la calma. El placer ya no está en la intensidad, sino en la presencia. Siento ganas de llorar, pero no de tristeza, de alivio. Es como si todas las partes que antes peleaban por controlarse, finalmente se hubieran sentado a la misma mesa. El cuerpo, el cerebro, el alma. Por fin, conversan el mismo idioma. Miro el celular. La costumbre todavía me tienta en el gesto automático, el dedo queriendo deslizar la pantalla. Pero algo en mí sonríe. Con paciencia, ya no necesito apagar el mundo para sentirme vivo. Lo dejo ahí, sobre la mesa, como un objeto inofensivo. Y salgo a caminar, es mi nueva oración. El ritmo de los pasos, el contacto del suelo, el sonido leve del aire moviéndose entre los árboles. No hay música ni auriculares, solo el sonido del cuerpo recordando que pertenece a algo más grande. La ciencia diría que mi cerebro se reorganizó, que los circuitos del placer se conectaron con los del significado. Yo prefiero pensarlo así. La fe educó a mi biología. Le enseñó que podía disfrutar sin huir, sentir sin culpa, existir sin castigo,